Santos, un gusto Muy buenos saludarte. días, Carlos. Igualmente, Carlos, muy buenos días para vos y muy buenos días para tu audiencia. Y bueno, vamos a saludar también a nuestros veteranos en un día muy especial, 40 años de Malvinas. Así que les quiero mandar un beso muy grande a todos y también una oración para todos los caídos, tanto argentinos como británicos de la guerra. Sí, son 649 los fieles centinelas de las islas, más todos aquellos que estuvieron combatiendo, ya sea por mar, por tierra o por aire. Ujú. Gracias, Juana, por recordarlos, porque yo también tengo Por favor, con mucho cariño. yo tengo un sentido cariño hacia ellos, porque incluso me ha tocado amigos y compañeros que han estado Ujú. allí luchando, tal vez como dije, ¿no? En una guerra no deseada, pero obedeciendo y Ujú. sirviendo a la nación. Eh, Eh, tam- Es también, muy importante, Carlos. Los argentinos podemos tener diferencias en la resolución del conflicto, podemos tener diferencias en la apreciación de los hechos históricos, pero no podemos tener diferencias en honrar a nuestros veteranos como lo hacen las grandes naciones. ok, Eso es importante estamos, tenerlo siempre presente. estamos de acuerdo, Juana, por supuesto, y la audiencia merece también algún tipo de explicación. Nos demoramos un poquito porque, bueno, esas cosas Sí. que pasa con la tecnología, que ponemos el Ujú. dedo, son muy sensibles los celulares, ponemos el dedo en un lugar donde corresponde, perdemos la comunicación, hay que recuperarle demás. Bueno, Juana, Sí, panorama internacional del acontecer ruso-ucraniano. ucraniano. Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo todos los analistas internacionales esta semana, ¿qué está haciendo Putin? ¿Se está replegando? ¿Se está retirando? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a seguir el conflicto? ¿Esto es una pausa en el conflicto? ¿Se va a intensificar el conflicto? La realidad es que muchos analistas creen que Putin simplemente se está replegando. ¿Esto qué quiere decir? Putin anunció la salida, ¿sí?, de las tropas, el retiro de las tropas de Kiev, de la ciudad de Kiev. Como ustedes saben, en la ciudad de Kiev es en donde la resistencia ucraniana logró, digamos, sus mejores frutos en el sentido de poder resistir la toma de la ciudad. ¿Qué pasó? Hubo cortes logísticos en las tropas rusas, por ende necesitan retroceder y retirarse. Pero ¿esto quiere decir que se retiran completamente de Ucrania? Bueno, la respuesta es no, porque las tropas se están retirando hacia la zona de Donbass y básicamente Putin está replegando las tropas, ¿sí?, sobre la zona de Crimea y sobre la zona de Donbass, que es donde ha logrado, digamos, las anexaciones más estratégicas. ¿Y por qué las anexaciones más estratégicas? Básicamente porque la toma de la ciudad de Mariupol, del puerto de Mariupol, significa que prácticamente encerró y se queda completamente con el mar de Azov bajo su dominio. ¿Sí? Entonces, lo que muchos analistas están creyendo es que en términos militares este retiro tiene que ver con un repliegue para quizá hacer un cambio de estrategia y continuar, digamos, con los combates en estas zonas en donde ya Rusia prácticamente tiene territorios anexados. ¿Sí? Bien, lo que tenemos que decir es que como el conflicto no es un conflicto convencional en cuanto a lo militar, sino que es un conflicto híbrido, tenemos que también poner la mirada en lo que pasa en el sector energético. ¿Sí? Alemania es un país que sigue estando un poco en el ojo de la tormenta en cuanto a su dependencia al gas ruso y su decisión en cuanto a aplicar sanciones muchísimo más fuertes en el ámbito energético. Ahora bien, si nosotros observamos lo que es la dependencia europea del gas ruso, vamos a entender cuál es la verdadera carta que tiene Putin en este momento. Los países de Europa continental son absolutamente dependientes del gas ruso. ¿Sí? Alemania, por ejemplo, consume un 50% de su gas es de origen ruso. Entonces, acá podemos empezar a tener, digamos, la maniobra híbrida por parte de Putin de empezar a hacer algún tipo de interrupción en el suministro de gas a las industrias europeas y a los países europeos. Esto no lo tenemos que descartar. Por otro lado, también, Carlos, tenemos que hacer mención al
intento de acuerdo nuclear que está tratando de llevar Estados Unidos con Irán. Recordemos que el gobierno de Donald Trump hizo una salida del acuerdo nuclear que firmó el gobierno de Obama con Irán, y básicamente lo hizo porque consideró que el acuerdo le entregaba dinero, ¿sí?, a Irán, y Irán destinaba este dinero a la logística de ataques terroristas en todo el mundo. Ese fue el principal motivo por el que Donald Trump decide interrumpir o decide la salida de este acuerdo, y también porque se dieron cuenta de que Irán continuaba, ¿sí?, con su carrera nuclear, o sea, con su carrera de lograr la bomba nuclear. ¿Qué pasa? El cambio de gobierno de Estados Unidos a lo que llevó es a que el gobierno de Joseph Biden quiera retomar este acuerdo, y vamos a hacer hincapié en un dato que por lo menos no se habla mucho, que es que el acuerdo lo está llevando, lo está mediando, lo está llevando adelante Rusia, ¿sí?, en nombre de Irán. Entonces, acá es donde todo este tablero de juego, ¿sí?, del conflicto con Irán empieza a tener un puente hacia la situación de Medio Oriente. Acá lo que también nos interesa a los argentinos es que entre las cuestiones que están trascendiendo como posibles partes del acuerdo, que sería un acuerdo económico, un acuerdo en donde supuestamente van a entrar controladores nucleares para poder, digamos, entender cómo viene el avance y que no se fabriquen armas nucleares. Entre los puntos del acuerdo, por ejemplo, lo que se buscaría es levantar las sanciones para, por ejemplo, los acusados del atentado a la AMIA en Buenos Aires. Entonces, de algún modo esto nos toca. También estas sanciones se levantarían para determinados grupos iraníes y demás. Vamos a ver qué sucede. La verdad es que por ahora son todos trascendidos. También este acuerdo lo que haría con Rusia es darle una puerta trasera para poder financiarse a través de Irán con la venta de gas y de petróleo. Así que bueno, acá este sería, digamos, el gran panorama en lo que respecta al conflicto. También tenemos que hacer referencia a que en esta última semana se llevó a cabo la reunión anual de OTAN, que reunió a todos los presidentes de miembros de la alianza de OTAN. Ustedes habrán visto que el presidente Biden, por ejemplo, viajó a Bruselas para llevar a cabo esta reunión, y también de paso hizo una visita a Polonia, que es otro país muy importante en este momento, porque básicamente es el principal país en donde se está dando el apoyo para la resistencia ucraniana. Otro punto importante que creo que ya lo hablamos el sábado pasado, pero lo volvemos a introducir, es que tenemos que empezar a ver también la situación de Bielorrusia, porque Lukashenko, el presidente bielorruso, es aliado de Rusia, y quizá podamos ver algún movimiento de armamento. Puede especularse, algunos especulan que esta podría ser armamento nuclear a territorio bielorruso, ¿sí? Así que básicamente el conflicto sigue adelante. Muchos pueden considerar que esto es una pausa de repliegue para volver a reiniciar el conflicto, y bueno, el tiempo dirá, Carlos, a ver qué sucede. Sí, seguramente, seguramente. Lo que sí, obviamente, Putin, que tiene, no sé, pensamientos de ser emperador, de ser rey, Ujú, monárquico, no sé. La verdad que no tengo idea. Lo que sí sé que hay un pueblo sufriente, más allá de la ujú, conexión ucraniana con Rusia, porque encima el conflicto lo que trae es un doble sentimiento, porque muchos de los ucranianos son provenientes de la Rusia o que tienen familiares en Rusia, ¿eh? Y, o totalmente. que son un crisol de rusos con ucranianos, ¿eh? Ujú, Este, y a mí me huele más a la riqueza que Ucrania guarda en sus tierras en ujú, detrimento de la rusa, de tener el poder, y el poder se tiene con dinero, ¿eh? Se obtiene con ujú. dinero. No nos olvidemos que todo lo que produce Ucrania en su PBI
obviamente a Putin lo pone mal, porque Sí, totalmente. Ucrania es el símbolo de la riqueza y Rusia, bueno, podrá tener petróleo, podrá tener gas, pero Ucrania no solamente tiene petróleo y gas, sino que tiene un montón de otras elaboraciones que Rusia no puede tener Ujú. y donde evidentemente era un pueblo que vivía bien y que ahora Putin obviamente está, y digo Putin porque es el que inició el conflicto, que le está, Ujú. y la está pasando bastante mal, porque La está pasando mal. ¿Mm? Me hace acordar un poquito a las tropas en su momento napoleónicas cuando quisieron tomar Ujú. Rusia, que el clima les jugó en contra. Y acá también le está jugando en contra a ellos mismos que viven en el lugar, ¿no? Y que no pensaban que iban a encontrar la resistencia que están encontrando. Pero bueno. eh, Totalmente. Putin cometió dos errores fundamentales. Primero, subestimar a la resistencia ucraniana y, por otro lado, sobreestimar su propia capacidad militar y su propia capacidad de sus tropas. Que, por otro lado, hay que decirlo, la información que llega es que están muy desmoralizadas. Y, por supuesto, como vos decís, Carlos, o sea, son pueblos hermanos, con lo cual también al soldado ruso le tiene que estar afectando emocionalmente, digamos, atacar a sus hermanos ucranianos. Incomprensible. Sí, entiendo que es así y entiendo también otra cosa, que no hay un sentido nacionalista de parte de los rusos en cuanto al ejército o que estén Uh -huh. convencidos de esta situación. ¿Eh? Uh -huh. Por eso que la Totalmente. moral ucraniana está tan elevada. Es un poquito, salvando las distancias, lo que pasó aquel 2 de abril, ¿no? Donde había un Uh -huh. pueblo que estaba en contra del gobierno, tal vez que estaba en ese momento, gobierno de facto, pero que tenía el sentimiento malvinero o Uh -huh. malvinense. Y los británicos venían acá un poco por, algunos ni sabían que existían las Islas Malvinas, ¿no? Y venían un poco de compromiso porque, bueno, porque Margaret Thatcher and Company dijeron, ¿cómo? Nos están mojando la oreja. Pero se encontraron con una resistencia que ellos no pensaban y que tuvieron pérdidas impensables dentro de Uh sus, -huh. más allá de las bajas humanas, que son lamentables, aunque haya sido una en la guerra, ya es lamentable, pero a nivel de dinero tuvieron bajas que no, ellos no pensaban, ¿no? Pero bueno, Uh -huh. estas son las situaciones, Juana. Bueno, Esas son las situaciones. ¿querés cerrar con algún brochecito el bloque y la Eh, semana que viene eh, continuamos, obviamente? Continuamos, por supuesto. El broche podría llegar a ser, por nuestra fecha, destacar la importancia del Atlántico Sur, Carlos, y en estos momentos del mundo tenemos nosotros que estar muy atentos porque el Atlántico Sur es un teatro militar secundario, pero no podemos olvidar un detalle histórico, Carlos. Tanto la Primera Guerra como la Segunda Guerra Mundial tuvieron su primera batalla naval, una en 1914, en las mediaciones de las Islas Malvinas entre Inglaterra y Alemania, y la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo en el Río de la Plata, también en las costas uruguayas, entre Inglaterra y Alemania. Estos son detalles históricos que lo que enmarca es la importancia del Atlántico Sur como zona de teatro militar, un poco por una cuestión de sorpresa estratégica, un poco por una cuestión de que siempre los conflictos comienzan en teatros militares secundarios alejados. Así que nada, el tema del Atlántico Sur seguramente va a dar muchísimo más que hablar en este mundo revolucionado, Carlos, en donde ya no son solamente Argentina y Reino Unido los principales interesados, sino que está también muy fuertemente la presencia china. Realmente excelente tu comentario. Muchas gracias, Juana, por participar, por estar aquí en el espacio de Libre Opinión. No, por favor. Y Un vamos, placer. muchas gracias, Juana. Vamos a ir a una pequeña tanda, por supuesto, para darle lugar a aquellos que colaboran con nuestro programa en la tanda publicitaria, por supuesto, en los auspiciantes. Y vamos a estar en comunicación con el licenciado Alberto Enganía, que nos va a hablar de economía y de política argentina. Y luego sí, vamos a tener un pequeñito mensaje
de la Tana, que es parte del equipo y que nos saluda, se va a Italia, pero va a ser corresponsal nuestra desde allí. Y luego sí, vamos a tener a estos dos héroes. Ellos no se llaman así, pero yo con mucho orgullo digo que son héroes, porque por lo que hicieron y porque pusieron la piel allí. Muchas gracias, Juana. Muchísimas Pausa, gracias a la audiencia. pausa publicitaria y enseguida estamos con ustedes aquí. ¿En dónde?